Hola, bienvenidos lectores apasionados a Mi Libroteca, el rincón donde los libros cobran vida y las palabras nos conducen a mundos de reflexión y emoción. Mi nombre es Kenya y hoy hablaremos de una novela que mezcla drama, realismo mágico y una exploración profunda del duelo, el amor y la redención. Estoy hablando de Chilín, Desde mi cielo. Alice Sebold es una escritora estadounidense nacida el 6 de septiembre de 1963, conocida principalmente por esta novela, Desde mi cielo, o The Lovely Bones, del 2002. Es un bestseller internacional que fue adaptado al cine en el 2009 por el director Peter Jackson. Entre sus obras más importantes están Lucky, de 1999, que es una memoria autobiográfica en la que Sebold narra su propia experiencia como víctima de abuso cuando era estudiante universitario. El libro es crudo, valiente, y fue aclamado por su honestidad al tratar un tema tan doloroso. Y The Almost Moon, del 2007, que es una novela más oscura y controvertida, que también gira en torno a temas familiares, trastornos mentales y violencia. Una polémica en la que estuvo involucrada esta escritora fue que en el 2021 el caso de Anthony Broadwater, el hombre condenado por abusarla en 1981 y sobre quien gira parte del libro Lucky. Fue revisado este caso y Broadwater fue exonerado después de pasar 16 años en prisión y ser liberado en 1999. La tecnología moderna demostró que fue erróneamente identificado y condenado. Sebold pidió disculpas públicas por el error judicial, aunque también recibió críticas por no haberse involucrado más activamente en la revisión de este caso. Y ahora sí, empecemos. Desde mi cielo no es solo una historia sobre un crimen atroz, sino también una meditación poética sobre la vida, la muerte y el poder curativo del amor. Narrada desde la perspectiva única de Susie Salmon, una adolescente de 14 años que observa desde su cielo personalizado tras ser brutalmente desvivida en vísperas de Navidad del año 93. Esta historia te atrapará desde el inicio con su mezcla de crudeza, ternura y recuerdos de esta adolescente. La novela arranca súper fuerte. Tomando la frase textual con la que arranca el libro, empieza así. Mi nombre era Susie Salmon. Tenía 14 años cuando me mataron. Ajá, así comienza esta desgarradora historia narrada desde un lugar inesperado, el cielo. Un cielo muy especial, íntimo, donde cada alma tiene lo que más anheló en la vida, aunque eso no borre el dolor ni el deseo de volver. Susie Salmon es una adolescente como cualquier otra. Le gustaba la fotografía, soñaba con su primer beso, se reía con sus amigas y vivía con sus padres y sus hermanos en un barrio tranquilo en Pensilvania. Pero todo eso se rompe en un solo instante. El 6 de diciembre de 1973, al regresar de la escuela, es abusada y desvivida por George Hardy, su vecino, un hombre solitario y meticuloso que oculta un pasado monstruoso. Entrando un poco en detalles, George engañó a Susie para que se metiera en una especie de madriguera subterránea en un maizal. Allí hizo con ella de todo, y los vecinos descubrieron este hecho cuando un perro desenterró su codo. George, para no ser atrapado, metió el resto de su cuerpo en una caja fuerte y la tiró en una cima. Al igual que hace con todas sus víctimas, George se queda con la pulsera plateada de Susie y un colgante de la piedra de Pensilvania en la que su padre le grabó sus iniciales. Desde su cielo, Susie observa cómo su familia y amigos intentan reconstruir sus vidas, pero también presencia la devastación de su ausencia. El corazón de la novela está en el impacto de la muerte de Susie con su familia. Cada miembro lidia con el duelo de una manera única, y Sebold teje sus historias con una prosa lírica que duele y consuela al mismo tiempo. Vamos a detallar un poco cómo viven sus familiares después de que Susie ya no está junto a ellos. Jack, el padre, obsesionado con encontrar al asesino, se sume en una cruzada personal. Se consume entre la culpa y la obsesión por encontrar al asesino, convencido de que el culpable es Harvey. Aunque nadie le cree, intenta desenmascararlo atacando el escondite de Harvey con un bate, pero termina herido y sin pruebas, lo que intensifica su impotencia. Abigail, la madre, incapaz de soportar el dolor, se distancia emocionalmente y empieza una aventura con Len Fennerman, el detective del caso. Abigail abandona a su familia por 8 años buscando escapar de la tragedia. Su afer y su huida es como una cachetada que no veíamos venir, mostrándonos cómo el duelo puede fracturar incluso el amor maternal. Lindsay, la hermana menor, a sus 13 años se convierte en una figura de resiliencia. Se ve obligada a madurar antes de tiempo y a cargar con el peso del silencio. Buckley, el hermano pequeño, a sus 4 años percibe el dolor de la familia y en un momento conmovedor afirma ver a Susie, sugiriendo una conexión espiritual.
Años después, Buckley confronta a Abigail por su abandono, gritándole que Susie era su hermana y que su ausencia aún duele. Mientras tanto, George sigue libre. Sigue construyendo pequeñas casas de muñecas, estas obras siniestras como pasatiempo. Vemos que George es uno de los villanos más inquietantes de la literatura. No es un genio del crimen, sino un hombre corriente que oculta su sadismo tras una fachada de vecino insignificante. Susie revela que ha desvivido a otras mujeres y niñas, y su frialdad al deshacerse del cuerpo de Susie es escalofriante. Sigue viviendo cerca de los Salmon, incluso interactuando con ellos, mientras planea su próximo crimen. George Harvey muere años después, de forma accidental, sin que se le haga responsable de todos sus crímenes. Pero en cierta forma, la vida misma se encarga de cobrar lo suyo. Su final no es una venganza, sino una especie de paz. Su desenlace es poético pero frustrante, donde nos preguntamos, ¿es suficiente castigo para un monstruo como él? ¿O debió sufrir una agonía antes de cerrar los ojos para siempre? ¿Tú qué opinas? Pónmelo acá abajo en los comentarios. El mundo sigue girando, pero para Susie el tiempo se detiene en ese limbo. Una especie de paraíso personal, sí, pero también una cárcel emocional, donde conviven su dolor, su amor no vivido y sus preguntas sin respuestas. En ese cielo particular, Susie ve como su amiga Ruth, una chica sensible que siempre sintió algo diferente aquel día fatídico, y Ray, el chico del que estaba enamorada, se convierte en sus ojos y su voz en la tierra. Juntos sienten cosas que no pueden explicar y que los acercan misteriosamente a ella. Uno de los giros más polémicos de esta novela ocurre cerca del final, cuando Susie, deseando experimentar el amor que nunca tuvo, posee temporalmente el cuerpo de Ruth. En este cuerpo, Susie se reencuentra con Ray, su primer amor, y comparte un momento íntimo. No es solo un acto de amor adolescente, sino una forma de decir adiós, de cerrar un ciclo, de aceptar lo inevitable. ¿Pero por qué digo que es algo polémico? Porque para algunos es un momento hermoso que le da a Susie un cierre emocional, pero para otros es extraño y fuera de lugar. No sé qué piensen ustedes, si este toque de realismo mágico enriquece o desvía la narrativa. A lo largo de los años, Susie observa cómo su familia se reconstruye, no sin dolor, pero sí con amor. Abigail regresa buscando el perdón y se reencuentra con el hijo que creció sin ella. Jack encuentra consuelo en sus hijos y vuelve a sonreír. Lindsay se enamora y forma su propia familia, mientras que Buckley madura, llevando el legado de Susie. Aunque la justicia, al menos la legal, nunca llega, Susie puede descansar porque comprende que aunque su vida fue corta, dejó huellas. Porque fue amada, porque aún en el dolor la belleza persiste. Porque el cielo no es solo un lugar, es el eco de todo lo que amamos y que sigue vivo, en quienes aún queda. Susie, tras aceptar su muerte, comienza a desvanecerse de su cielo, sugiriendo que ha encontrado paz y está lista para avanzar al siguiente plano. La escritora logra lo impensable, tomar una tragedia atroz y convertirla en una historia profundamente humana, poética y hasta esperanzadora. No se trata solo del crimen, sino de cómo una familia enfrenta lo irreparable. El libro convierte el duelo en arte y eso nos ha tocado el alma. La voz de Susie contando su historia desde su cielo es un acierto narrativo excepcional. Nos hace reflexionar sobre lo que dejamos atrás, sobre cómo nos recuerdan y sobre el eco que nuestras vidas provocan incluso después de la muerte. No es un cielo religioso, sino emocional, íntimo, simbólico y lleno de deseos inconclusos. Y así, desde su cielo, Susie Salmon nos mira, nos observa, tal vez desde ese lugar donde se guardan los sueños que no se llegaron a cumplir, los abrazos que no se dieron, las palabras que no se dijeron a tiempo. Quizás todos tengamos nuestro propio cielo. No es solo una historia de muerte, es una historia de amor que no termina, de lazos invisibles que siguen latiendo más allá del tiempo y de la piel. Es un espejo que nos recuerda cuán frágil y sagrada es la vida. Ahora vamos a respondernos estas preguntas que me surgieron leyendo este libro. ¿Y si mañana fuera nuestra última tarde? ¿A quién miraríamos distinto hoy? ¿A quién deberíamos abrazar más fuerte? ¿A quién tendríamos que perdonar? Este libro, con su dolor y su ternura, nos susurra al oído una verdad que muchas veces olvidamos, que incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando el mundo se desmorona, el amor sigue, la memoria sigue, la luz, aunque tenue, sigue. Así que si alguna vez te sentiste roto, si extrañas a alguien que ya no está, si todavía te preguntas por qué, este libro es para ti. Y quizás después de leerlo, mires al cielo y sientas que alguien en algún lugar te sonríe. Gracias por quedarte hasta el final. Si este libro tocó tu corazón tanto como tocó el mío, compártelo, porque a veces una historia puede salvarnos. Y si aún no lo has leído, en la descripción de este video encuentras el link.
No se olviden que en el comentario fijado está mi frase favorita del libro. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el próximo episodio de Mi Libroteca, donde los libros y sus historias cobran vida. Bye. En los libros la libertad.